Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora, tuve un pequeño percance. Vamos a, vamos a comenzar con la sesión 17. Ok, ahora vamos a hablar un poco del material. A ver dónde está el material. A ver, está por aquí. Ok, ¿dónde está Alex? A ver si. Ok, vamos a compartir pantalla. Ya está. Ok, ya estamos listos para ver ese tema. Ok, ese tema es el que vamos a ver hoy, el tema de funciones trigonométricas inversas. A ver, vamos a ver en la forma lectura. Bien, la idea es ver todas las funciones trigonométricas inversas. En este caso, son seis funciones trigonométricas inversas las que se van a tomar en cuenta. Entre ellas tenemos estas seis. Acá tenemos sus gráficas. Son arcoseno, arcocoseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. ¿Ok? Tiene la conjunción de las gráficas, pues presenta una forma particular, ¿no? Miren, aquí están las seis gráficas y tiene este diseño. Ahora, por otro lado, vamos a ver algunas propiedades de estas seis funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Entonces presentamos el objetivo de la sesión, que es que al finalizar el estudiante tendrá conocimiento para qué valores está definida y cuál es la variación de las funciones arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Además de conocer la importancia del tema para sus diversas aplicaciones en distintos campos de la ciencia de ingeniería. Bueno, en realidad es para todas las funciones inversas, ¿no? Comencemos con la función arcoseno. Con la función arcoseno tenemos un dominio. Este viene a ser su dominio, su conjunto de partida, que es el intervalo menos 1, 1. Su conjunto de llegada es el intervalo menos pi medios a pi medios, ¿no? Es intervalo cerrado. La definición te dice que si y es un arcosen de x, sí, solo sí, ¿ok? Este x, que es la entrada de arcosen, que es esta parte de paréntesis, va a ser el seno de y, ¿ok? El x va a ser el seno de y. Así se va a definir un arcosen de x. ¿Está bien? Entonces, nosotros podríamos elaborar una especie de pregunta. A ver, vamos a diseñarla por acá. Vamos a diseñarle por aquí la pregunta. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Listo, la pregunta sería, a ver, cuando nosotros queremos de repente calcular, imagínate que queremos calcular arcoseno de un medio. Vamos a suponer que tenemos la necesidad de calcular arcoseno de un medio. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, arcoseno de un medio, este es mi x, ¿no? Mi x es un medio. Entonces, en el fondo todo esto es un y, ¿no? O sea, un elemento de rango, al menos el rango de arcoseno es ese. Entonces, por la definición, o sea, me refiero a esta es la definición. Este x, ¿ok? Este es mi x, va a escribirse, bueno, mi x es un medio. ¿Cómo se escribe el x que es un medio? Como seno de y, o sea, seno de y tenemos que colocar, o sea, seno de y. Ya está. O sea,
tú, al querer calcular arcoseno de un medio, o sea, y, porque y es arcoseno de un medio, lo traduces a esta expresión, porque eso es lo que te dice la definición, ¿no? Que el x, que es un medio, es seno de y. Y una vez que tienes esto, pues esto te das cuenta que es una ecuación trigonométrica, intentas resolverlo, pero tomando en cuenta que los y's, fíjate, los y's tienen que estar aquí en el rango, ok, este es el rango, recuerda, este es dominio, aquí están las x, y este otro conjunto es el rango, son las y's, ok. Entonces, los y's que tú intentes encontrar, ok, o el que estamos intentando encontrar es un y que está en este conjunto, un y que está en el rango, ok. Entonces, ¿qué valor de y? Su seno te da un medio. Esto sería 30 grados, pero lo escribes en radianes, o sea, en pi sextos. Ya está. Pi sextos está aquí. Sí está, ¿no? Pi sextos es menor que pi medios y es mayor que menos pi medios. Sí está. Entonces, este tipo es el valor de arcoseno de un medio. Ya está. Listo. Sí se halla el valor de arcoseno. Ahora, si esto te parece un poco complejo o demasiado operativo, pues lo que podríamos hacer es hacer una pregunta, ¿no? A ver, si nosotros queremos calcular, ¿ya? Si queremos calcular un arcoseno de cualquier valor de x, pues nos hacemos una pregunta nada más, ¿ya? La pregunta va a ser seno de qué ángulo es x. Y ya está, esa va a ser la pregunta. Seno de qué ángulo es x, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene esta pregunta? Pues de esto, de la definición. Porque para hallar el y que es el valor de arcoseno de x, ¿ok? En la traducción tú sabes qué es esto, pero para hallar el valor de y, ¿ok? O sea, para preguntarnos sobre y, entonces tenemos que plantearnos esta pregunta, ¿no? Seno de qué ángulo, porque ese es el tipo que quiero hallar, seno de qué ángulo, me estoy haciendo referencia al y, me da x, ¿ok? Porque yo quiero saber quién es x, entonces me hago esa pregunta. Seno de qué ángulo es x. A ver, veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos aquí, ¿no? Arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Ya, arcoseno de raíz de 2 sobre 2 como esto de aquí, ¿no? Entonces me hago la pregunta, ¿no? Para hallar el valor de esto, me hago esta pregunta. ¿Seno de qué ángulo me da el x? ¿Quién es el x acá? Este tipo es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿seno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2? Pues ese sería 45 grados, o sea, pi cuarto, ¿no? Seno de 45 me da raíz de 2 sobre 2. A ver, otro valor. Digamos que tenemos que calcular arcoseno de raíz de 3 medios. Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Seno de qué ángulo me da raíz de 3 medios? Pues a ver, seno de qué ángulo sería 60 grados, ¿no? Seno de 60 grados me da raíz de 3 medios, ¿no? Sería pi tercio, entonces. ¿Ya está? ¿Ok? Entonces obtengo valores de arcoseno, siempre verificando que estén en este intervalo. ¿Ok? Estos valores sí están en ese intervalo. ¿Ok? Entonces esa va a ser nuestra forma de calcular el arcoseno de ciertos valores de x. ¿Ok? Y bueno, esta forma se va a asemejar en las demás funciones inversas. ¿Ya? Entonces lo que hemos visto acá va a ser un poco repetitivo, ¿no? Tanto para la función arcocoseno y las que siguen. ¿Está bien? Bien. A ver. Ok, bien. Vamos entonces con la
En la parte de la diapositiva, bueno, ya les comenté que el dominio era este conjunto. ¿Ok? Rango, pues este otro de aquí. Ya, esto de que es creciente es parte de la gráfica, ¿no? Con la gráfica se puede ver eso. Acá se ha hecho una tabulación de algunos valores de X. ¿Ok? Aquí están los valores que habíamos empleado de un medio, arcoseno de un medio es pi sexto, arcoseno de raíz de 3 medios pi tercio, de uno es pi medio. Su gráfica es de esta forma, miren. Esta es la gráfica de una función arcoseno. Es una función de tipo creciente, ¿no? Recuerdan que cuando nosotros identificábamos funciones crecientes era porque nosotros imaginábamos un puntito, ¿no? Un puntito aquí en sobre la gráfica de la función, ¿ok? Y lo movíamos hacia la derecha, pero sobre la gráfica. Entonces, ese puntito que está sobre la gráfica va a comenzar a subir, ¿no? Sube, 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 hasta llegar arriba. Entonces, está subiendo el puntito. Entonces, se dice que la función es creciente. Bien, entonces tenemos eso. Vamos ahora con la función arco-coseno. Arco-coseno es muy parecida a la función arcoseno. ¿Ya? Fíjate, el dominio es el mismo que de arcoseno, ¿no? ¿Ok? La definición es parecida también. Lo único que ha cambiado es la razón, porque este es arco-coseno, ¿no? O sea, la función inversa de coseno. Por eso cambió la definición, ya no va aquí seno, sino coseno. Ahora, su rango es distinto al rango de arcoseno. Es diferente, ¿no? El coseno era de menos pi medios a pi medios. Arco-coseno es de 0 pi. ¿Ya? Estos son los puntos a recalcar. Y bueno, arco coseno es decreciente. Y bueno, eso lo vamos a ver con una tabulación. Se tabulan algunos valores. ¿Ok? Bueno, podríamos calcular algunos sencillos, por ejemplo, estos de aquí. Cuando tú tienes, por ejemplo, calcular arco coseno de un medio, ¿no? Tú quieres calcular esto, ¿ya? Entonces tú te haces una pregunta. Igualita la pregunta que habíamos planteado para arcoseno, lo estableces aquí, ¿no? Imagínate que fuese sido x, ¿no? Y tú quieres hallar el valor de esto. Entonces te preguntas, coseno, ¿no? ¿De qué ángulo, ok, es x? Ya está, con esa pregunta ya tienes el valor de esto. Entonces, si la pregunta es respecto a hallar el valor de arco coseno de un medio, ¿ok? Entonces lo traduces a esta nueva pregunta. O sea, coseno de qué ángulo me da un medio. Coseno de qué ángulo me da un medio. Entonces eso sería 60 grados, ¿no? O sea, pi tercios. O sea, el arco cos de un medio es pi tercios. Ya está. O sea, ahí tienes la relación. Cuando x es un medio, arco cos de un medio, fíjate, es pi tercios. Ya está. Si tienes otro valor, arco cos, si quieres hallar arco cos de uno, igual la pregunta, ¿no? Coseno de qué ángulo me da 1. Coseno de qué ángulo me da 1. Ah, pues hay un montón de ángulos, ¿no? Entonces, de todos los ángulos, tú escoge el que se encuentra aquí, la solución que está aquí. ¿Qué ángulo es? Es 0, pues, ¿no? Coseno de 0 me da 1. Entonces, arco cos de 1 es 0. ¿Ok? O sea, nuevamente con esta pregunta, ¿no? Coseno de qué ángulo me da este x. Coseno de qué ángulo me da 1. Ah, pues 0. Ok, entonces esa parte, como les comenté, va a repetirse, ¿no? En cada una de las funciones inversas. Bien, a ver, un momento, chicos.
Bien, a ver, continuemos. A ver, ¿dónde está? Bien, y bueno, acá tenemos la gráfica con la tabulación. Recuerden, se, se obtiene la gráfica, ¿no? Recuerden, los f de x son los y's. Entonces tienen puntos, por ejemplo, -1, pi, ¿no? Es un punto al tabularlo en x-1. Si el x es -1, el y va a ser pi. O el otro punto que sería menos raíz de 3 medios, es el x, y el y viene a ser 5 pi sextos. Otro punto. Se van obteniendo puntos, ¿no? Puntos del plano cartesiano. Estos puntos se van graficando. ¿Dónde está este punto? Pues no está acá, pues este de aquí. Este es el punto -1, pi. Otro punto menos raíz de 3 medios, 5 pi sextos, es este de acá. ¿Ok? Están colocando estos puntos, ¿no? Y así, ¿no? 0 pi medio, pues este de aquí, es punto 0 pi medios. Y con la unión de todos esos puntos, pues se podrá visualizar la gráfica de la función arco coseno. ¿Ok? Como ven, es una función de tipo decreciente, como lo indica en el ítem C. ¿Ok? Si imaginamos un punto que se mueve por sobre la gráfica, pues ese punto parece que estuviese bajando, ¿no? Y eso caracteriza el comportamiento de funciones decrecientes. O lo identifica como una función decreciente. Bien, a ver, vamos ahora con otra función. Esta es una función arco tangente. La función arco tangente tiene esta forma. Tiene dominio real y rango intervalo abierto menos pi medio c. Se define por esta función y igual a f de x igual a arco tangente si solo si x es igual a tangente. Fíjense, el dominio es todos los reales. Rango es intervalo abierto menos pi medios a pi medios. Y es creciente en todo su dominio. ¿Ok? Tenemos ese tipo de función. Ya, se hace una tabulación, así como lo hemos hecho. ¿Ok? O sea, nos damos valores para x y hallamos el arco tangente. Ahora, la forma de la definición es similar a lo que ya hemos visto. O sea, si tú tienes que calcular un arco tangente de 1, ¿ok? Tú quieres saber qué es arco tangente de 1, te haces la pregunta, ¿no? Igualita, solo que ahora ya vas a cambiar la razón, pues ya no estás en arco seno ni arco coseno, estás en arco tangente. Entonces, te preguntas sobre la razón tangente. Tangente, ¿ok? ¿De qué ángulo? ¿Ok? Es 1. Sin nada más, o sea, lo llevas a una ecuación trigonométrica, ¿no? Solo que expresado verbalmente, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo es 1? Y bueno, tangente de qué ángulo me da 1, pues uno piensa en 45 grados, o sea, pi cuartos, y pi cuartos está en ese intervalo. O sea, efectivamente, el valor de arcotangente de 1 es pi cuartos. Ya está, ese valor. Cuando x es 1, arcotangente de 1 es pi cuarto. ¿Ok? Y así, ¿no? Se van calculando los valores. Si x es 0, arcotangente de 0 es 0. Si x es -1, arcotangente de -1 es menos pi cuarto. ¿No? O sea, tangente de menos pi cuartos, pues nos da -1. O tangente de pi sextos me da raíz de 3 tercios, ¿no? Entonces, yendo de y hacia x, es como calcular la tangente, ¿no? Estos serían los valores de tangente de estos ángulos. ¿Ok? Lo mismo ocurre con las demás funciones inversas, ¿no? Esta misma característica, solo que con la razón respectiva, con la que se corresponde, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando con arco coseno, la relación de y a x sería con coseno. Si estoy trabajando con arco seno, sería con seno.
Bien, vamos a... Bien, a ver, ¿qué hacemos por aquí? Ya, vamos a ver su gráfica. La gráfica de arco tangente es un poco particular. Ok, su gráfica tiene dos rectas de tipo asíntota, ¿no? No, parece que no se apreciaran, ¿no? Pero tiene una, es una recta horizontal, eh, esta de aquí, corta al eje Y justo en la marca pi medios. Su ecuación es Y igual a pi medios, la ecuación de la recta horizontal. Y la otra es la recta horizontal, Y igual a menos pi medios. Está de acá, ¿ok? Listo. Ok, ahí tenemos. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función arco tangente, tenemos esa curva, que es de tipo creciente, ¿ok? Recuerden que la gráfica lo obtenemos pues haciendo una tabulación, los puntos se van graficando en el plano cartesiano y ya con la unión de todos estos se obtiene la gráfica de la función arco tangente. ¿Ok? Entonces recuerden, función arco tangente es creciente de esta forma, pero no se va hacia el más infinito y no viene del menos infinito, sino que crece, pero sin llegar a pi medios, ¿ok? Esa es la cota superior. Y digamos que en la parte inferior lo acota el valor a menos pi medios, o sea, crece desde un valor mayor a menos pi medios, ¿no? Pero este de aquí no está determinado, solo sabemos que es mayor a menos pi medios. ¿Ok? Por acá se está alargando en realidad la curva, no es que empiece justamente de acá, se está alargando y también se alarga. ¿Ok? O sea, es una curva infinita, no tiene fin. Esto de acá comienza a pegarse. ¿Ok? O sea, se extiende a izquierda a derecha, pero siempre limitada entre estas dos rectas horizontales, ¿no? Es parecido a la... Bueno, no tan parecido, pero en el sentido de que su dominio es todos los reales. Es una curva que se extiende a derecha e izquierda, como la gráfica de la función seno o coseno, ¿no? La gráfica de la función seno y coseno son ondas, ¿no? Que se extienden a izquierda y derecha. Entonces, en particular, a ese detalle, pues, se asemeja a arco tangente, ¿no? Porque es una gráfica que se extiende a izquierda y derecha. Solo que arco tangente no está subiendo y bajando, ¿no? Simplemente sube o es creciente, nada más. Ok, entonces tenemos eso. Vamos a ir ahora a ver. Parece la función arco cotangente. Bueno, la función arco cotangente es parecida a arco tangente. Tenemos la razón. Dominio es real. Rango es de 0 a pi. Es una función decreciente. O sea, después de ver la tabulación se ve que tiene este comportamiento de tipo decreciente. ¿Ok? Aquí está la tabulación. Ya está. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos poniendo énfasis en justamente detalle que es creciente o decreciente. ¿Ok? Porque todas las funciones inversas son monótonas. O sea, son uno de esos dos tipos, o bien es creciente o bien es decreciente. ¿Ok? Y eso ayuda a usar la propiedad de las funciones crecientes y decrecientes, evitándonos usar básicamente ya la CT, ¿ok? O algunos otros elementos o estrategias distintas, ¿no? Al uso de las propiedades de funciones crecientes o decrecientes. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Con la función arco secante, bueno, ahí sí aparecen dos curvas, es como si hubiesen partido una curva, algo por la mitad. ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso. Vamos a ir ahora a ver su dominio. Miren, fíjense que su dominio ahora es la unión de dos intervalos. ¿Ya? Dominio de arco secante es la unión de dos intervalos. Ahora, un detalle. Este del dominio arco secante y que se cumple en cualquier función inversa es que su dominio es el rango de la función inversa a arco secante. Y el dominio es el rango. ¿Rango de quién? A ver, si esta función f es arco secante, la función inversa de arco secante es secante.
¿Está? Rango de secante, recuerdan, era esto, ¿no? Intervalo secante es mayor o igual a menos uno, perdón, menor o igual a menos uno o mayor o igual a uno. ¿Ok? Ya lo tienen ahí. Entonces, una forma de hallar su rango. Bueno, este otro conjunto del rango de la función, ahora del rango de arco secante, lo podríamos resumir también de esta forma. Ese intervalo es 0 pi medio, perdón, de 0 pi, pero sin el valor pi medios. O sea, de ese intervalo de 0 pi solo se ha quitado un punto, que es pi medios. ¿Ok? Esta función es creciente en... Bueno, esto de acá no es cierto, no es en todo su dominio. Es en cada... Es creciente en... Vamos a detallar así. En menos infinito a menos uno, ¿ok? O de uno a más infinito. O sea, no hay la unión, porque si yo digo todo su dominio es en todo el intervalo, ¿no? Entonces no puedo decir que es creciente, porque fíjate, si tú imaginas una bolita aquí que se desplaza hacia la derecha, por sobre la curva, pues yo no puedo decir que es creciente, y estoy viendo acá un comportamiento de que crece y luego cae. O sea, bajan su valor, ¿no? Porque me estoy moviendo el punto hacia la derecha. Entonces, en cada pedazo, o sea, en cada intervalo de este tipo, en cada uno de estos intervalos es creciente, pero más no en la unión. En la unión no es creciente. ¿Ok? La unión supuestamente era todo su dominio. ¿Eh? Es creciente en cada uno de los intervalos que definen su dominio. ¿Ok? Acá también tiene un comportamiento creciente, pero solamente es aquí, en el intervalo de 1 hasta el más infinito. ¿Ok? Bien, bueno, tenemos eso. Bueno, de hecho hay una tabulación. Ya saben cómo hallar estos valores. Simplemente háganse la pregunta, ¿no? Si quiero hallar, digamos, arco secante de 2, me hago la pregunta, secante de qué ángulo me da 2. Secante de qué ángulo me da 2, pues Peters. ¿Ya? Con la pregunta va a salir todos los valores de arco secante. ¿Ok? Y listo. Bueno, con la función arco cosecante ya es la última función, por eso es un comportamiento similar. Su dominio de arco cosecante es todo, la unión de estos dos intervalos, intervalo menos infinito a menos uno, unido con uno a más infinito. ¿Ok? Y intervalo. También tenemos este otro rango de f, es intervalo menos pi medios a cero. ¿Ok? Unido a un intervalo de 0 pi medios. Ya, claro, esto lo resumes, ¿no? Lo puedes resumir así. Intervalo menos pi medios menos el cero. Ya está. Si no quieres verlo de esa forma, puedes verlo así, ¿no? Es como ese intervalo, pero sin el cero. Ya está, es una función decreciente, no otra vez, ¿no? Pero en cada uno de los intervalos. ¿Ok? O sea, es decreciente en intervalo menos infinito a menos uno o, o en intervalo de uno a más infinito. O sea, no en la unión de estos dos, sí en cada uno de ellos por separado. O sea, no junto. Ahí sí es decreciente, ¿no? Fíjate. Solamente analizando la parte de menos infinito a menos uno, se imagina una bolita moviéndose por sobre la curva, pues este va a bajar. ¿Ok? Solamente acá. Pero si yo tomo todo esto, yo no puedo decir, ah, la bolita subió hasta aquí. Eso ya no es un comportamiento decreciente. Decreciente significa que la bolita por sobre la curva va a seguir bajando. ¿Ok? Va a seguir bajando si se desplaza por sobre esa curva. Ok, entonces tenemos eso, la tabulación, bueno, los valores se hallan de manera similar, ¿no? Como les había comentado, si quieres hallar arco cosecante de 2, pues hacer la pregunta, cosecante de qué ángulo me da 2, sería bisecto, ¿no? O sea, 30 grados, cosecante de 30 de 2. Y así cada uno de estos valores van a salir. Bien, entonces ya hemos barrido con todas las funciones inversas, al menos en un aspecto general. Vamos a ir a resolver los problemas. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente.
A ver, propiedades. Tenemos estas propiedades. Tengo arco sen más arco cos y eso es igual a pi medio. Nos dice que el x pertenece a intervalo cerrado menos 1, 1. Ya, esta es otra propiedad. Arco sen de menos x es igual a menos arco sen de x. Ya, esta propiedad de funciones impares, ¿no? Arco sin es impar, arco tangente también es impar. O sea, el signo menos puede salir. ¿Ok? Esto de acá tiene que ver con ángulos complementarios. Como tienes arco sin más arco cos del mismo x, entonces se comportan como ángulos complementarios. O sea, su suma es 90. Ahí está la que les acabo de mencionar también. Arco tangente menos x es menos arco tangente de x. Es propiedad de funciones impares. Esto de aquí te indica que arco cos de menos x es suplementario o es un arco suplementario al arco cos de x. ¿Ya? Arco cos de menos x y arco cos de x son suplementarios. Esto ya tiene que ver con la definición de función inversa. Cuando compones seno con arco sen de x, pues eso hace que elimines el arco sen de x con el seno y te queda el x. Ya eso cumple para todo x que está entre menos 1 y 1. Igual acá, es propiedad de funciones inversas. Aquí también. Y también propiedad de función inversa. O sea, una función con su inversa se anula y te queda el x. Claro, tienen que estar evaluadas en el dominio respectivo, ¿no? Para la función que está en el interior. Bueno, veamos. Por ejemplo, coseno de un medio piso. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la tabulación. Y cuando tienes esto, ¿no? El signo sale, ¿no? El coseno de menos un medio es como calcular el coseno de un medio, pero con signo menos. ¿Ya? O sea, no te preocupes si hay un menos. Ese menos lo sacas fuera. O simplemente calculas al coseno de un medio y luego lo multiplicas por menos. ¿Ok? Al coseno de menos uno también, ¿no? Eh, pero con arco cos habíamos dicho que trabajas con suplementarios, ¿no? Eso está aquí. O sea, arco cos de menos uno es el suplementario, o sea, 180 menos el arco cos de uno. O sea, pi menos arco cos de uno, pi menos cero, ¿no? O sea, sería pi. Y ya está. Es una forma de calcular, aunque con la pregunta sale más rápido, ¿no? ¿Coseno de qué ángulo me da menos uno? Pues pi, ¿no? Claro, hay otros ángulos, pero recuerda que tú tienes que tomar la solución que está en el intervalo. Más propiedades, pero son de funciones inversas ya con arco cotangente y arco secante. Se anulan una función con su inversa, quedándote solamente x, ¿ya? En todos ellos. Con arco cotangente también tiene propiedades complementarias, arco secante también. Arco cosecante tiene propiedad de función impar. Arco tangente con cotangente son corrazones. ¿Se dan cuenta? Tangente y cotangente son corrazones. ¿Ya? Entonces la suma te da pi medio. Ya es parecido a la propiedad de corrazones, ¿no? Dos razones trigonométricas son iguales si estas son corrazones y los ángulos suman 90 grados, ¿no? Entonces, esa propiedad como que está inmersa aquí, solo que en un sentido inverso, ¿no? Lo mismo con arco cosecante y secante, ¿no? Estos son corrazones. Entonces, cada vez que veas suma de funciones inversas donde las razones son corrazones, ¿ok? Corrazones, la suma da pi medios. Igual acá, ¿no? Corrazones. Pi medio, ¿no? Ya está, luego el arco cotangente es arco tangente de 1 sobre x con x medio que se fue. Bueno, esa es otra propiedad. Bien, entonces tenemos todas estas propiedades. Pueden ser usadas en cualquiera de los problemas. Bien, vamos con el primer ejercicio. Ok, dice problema uno, las dimensiones de un terreno rectangular son 2a más 11 y 11 más b. Ok, 11 más b. Ya, entonces nosotros dibujamos, pues, ¿no? Vamos a dibujar nuestro terreno rectangular, debe ser algo así. 2a más 11, ok, y 11 más b. Donde a y b son respectivamente los elementos máximo y mínimo. ¿Pero de qué? Del dominio de la función real f definida por esta función. Ok, ok, ok.
Tenemos que hallar entonces A y B, donde A y B son el máximo mínimo del dominio de esta función f. Entonces hay que hallar el dominio de f, pues, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que f de x es esto, 2x más arcsen de 4x menos 1 sobre 5. ¿Ok? Eso es la función f. ¿Ya quién es su dominio? ¿Por quién está conformado su dominio? Por las x, ¿cierto? Las x son las que conforman su dominio. ¿Qué debemos hacer? Pues analizar las x, ¿no? A ver, ¿cómo analizamos? A ver, en la regla de f vemos que aquí aparece 2x. Es un polinomio, entonces el polinomio básicamente existe para cualquier x real. Entonces no hay restricción. No hay restricción porque es una forma polinómica. No hay restricción. Ya. Acá hay esta expresión, bueno, es una forma fraccionaria polinómica, la llaman función racional. Tampoco habría restricciones, pero esto es el arco de un arco sen. O sea, la entrada de un arco sen me refiero. Ya, es la entrada de un arco sen. Entonces, arco sen, pues no existe siempre. O tiene un dominio que no es todos los reales. Ahora, ¿qué yo me refiero con el dominio? Cuando nosotros hemos visto la función arcoseno, lo habíamos definido así, y igual a arcoseno de x. Y el dominio, cuando tú tienes esta expresión, pues son estos tipos. El dominio de arcoseno, ¿ok? Era el intervalo cerrado menos 1, 1. Significa que esta entrada solo puede estar entre menos 1 y 1, ¿ok? Pero ese x ahora es todo esto de aquí. Eso quiere decir que el 4x menos 1, ¿ok? 4x menos 1 sobre 5 debe estar entre menos 1 y 1 para que esto exista. Si no está entre menos 1 y 1, entonces esto no existe. Y si no existe, tampoco f existe. ¿Ok? Entonces, por el dominio de arcoseno, la expresión 4x menos 1 sobre 5 tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y de ahí solamente vamos a despejar. Despejamos el x, primero tendríamos que multiplicar por 5. Toda la expresión quedaría acá menos 5. Luego sumar 1. Sumar 1 sería menos 4 acá. 4 aquí por acá. Sumar 1 acá sería 6. Dividir entre 4. Dividir entre 4 acá sería menos 1. 4 acá x. Entre 4 acá sería 3 medios. Y listo. Con eso hemos conseguido el dominio de nuestra función f. ¿Ok? El dominio de esta función es un intervalo cerrado de menos 1 a 3 medios. Ya, entonces, ¿quién es A? A es el elemento máximo, ¿no? A es el máximo del dominio. Pero el máximo del dominio es este, ¿no? Este sería A. Y el elemento mínimo del dominio sería menos 1, ¿no? Que es el menor. Ya está. Entonces sería A es 3 medios y B es menos 1. Ya, ¿qué hacemos ahora? Vamos a reemplazarlo aquí en las dimensiones del terreno. A ver, nuestro A es 3 medios, B es menos 1. Eso quiere decir que esto es 10 metros, ¿no? Si esto es 10 metros, ¿esto qué es? 14 metros. Entonces, el área del terreno rectangular es 140 metros cuadrados, siendo el producto de estos. Ahora me dicen que un metro cuadrado cuesta 110 soles. ¿Cuánto costará entonces 140 metros cuadrados? ¿No? Porque la pregunta es sobre el costo de dicho terreno. Pues en conclusión, tenemos que el costo de dicho terreno, el costo del terreno es, ¿cuánto es? Sería 15.400 soles. ¿Ok? Ese sería al final el costo de este terreno. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
A ver, siempre se toma como referencia el dominio del arco C. Sí, se tiene que tomar, bueno, cuando te pidan dominio, tienes que tomar como referencia el dominio de arcos. Es que cuando hemos visto la teoría, hemos visto cuándo existe esto, ¿no? ¿Cuándo existe esto? Esto va a existir solo para valores entre -1 y 1. Eso es lo que significa el dominio. ¿Ok? Entonces, cuando te hablan del dominio, es cuándo existe. Entonces, ahí está definido de -1 a 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión de aquí es justamente esa entrada, pues. ¿Ya? O sea, todo esto es un número al final, ¿no? Entonces, ese número debe estar entre -1 y 1. No puede estar tomando otros valores. Si toma otros valores, entonces no va a existir esto. ¿Ya? Bueno, si quieres, haces la prueba. Bueno, vamos a hacer la prueba aquí, ¿ya? Imagínate que todo esto en algún momento es 2. Entonces, ¿cómo calcularía esto? Podría usar la pregunta de repente, ¿no? ¿Seno de qué ángulo me da 2? O es 2, ¿no? Ya me hice la pregunta, pero esa pregunta no tiene una respuesta. Bueno, tiene una respuesta, pero la respuesta es que no existe ese ángulo. Porque seno nunca toma el valor de 2. Seno siempre está entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, por eso es importante de que tomamos como referencia los dominios de las funciones inversas que hemos visto, ¿no? Esto que es la entrada, que inicialmente era x, tenía que estar en ese intervalo para que exista. Entonces, ahora ya no es x, pero igual, ¿no? Toda esa expresión entonces va a tener que estar en ese intervalo para que esto exista. Y de ahí, pues, ya encontramos la restricción para x, que es la restricción para la función f que nos han definido aquí. ¿Ok? Ok, Laura. Listo. Bien, vamos ahora a ver otro problema. La versión diapositiva es esta. Dice, la temperatura en una ciudad a las 9 de la mañana de un determinado día es B +4 °C, donde B es el elemento máximo del rango de la función real f, definida por... Ya, entonces nos piden hallar la temperatura, o sea, la temperatura de esa ciudad. Como nos piden la temperatura de esa ciudad, entonces lo que debemos hacer es hallar B. Si hallamos B, pues hallamos la temperatura de esta ciudad a las 9 de la mañana, que es justamente lo que se pide. ¿Ok? Todo es hallar B. Y ahora, para hallar B, ¿qué hago? Tengo que hallar el máximo elemento del rango. Ah, pero yo no sé cuál es el rango, entonces tengo que hallar el rango de esta función. Si yo hallo el rango, pues puedo hallar el elemento máximo, o identificarlo, ¿no? Una vez que lo tenga. Ya, entonces vamos a intentar hallar el rango, o tal vez en su proceso ya podemos ver directamente cuál es el máximo, ¿no? Ya, como ven, f de x, la función que estamos viendo ahí es una función simple. Ahora, ¿a qué me refiero con simple? Función simple me refiero a que solo aparece una función inversa, ¿ok? Es una función simple, o sea, gobernada simplemente por una función de tipo elemental, ¿no? Bueno, función inversa, nada más hay una función inversa. Ya está solo arco C. Entonces, no es necesario hacer ninguna otra simplificación, ningún otro trabajo. Hay que trabajarlo directamente ya para construir todo esto. ¿Pero a partir de qué? ¿A partir de qué construyo eso? Pues del dato que me han dado aquí, o sea, de su dominio. Entonces, sabemos que el x pues varía entre 0 y 1. Entonces comienzo a construir paso a paso toda la expresión. Primero ya tengo el x. El siguiente paso es llevar al cuadrado. Bueno, si le das al cuadrado toda la expresión, pues voy a tener 0 al cuadrado, que es 0. La desigualdad no va a cambiar. Que acá le voy al cuadrado también. No cambia la desigualdad. Ahora, ¿por qué no cambia la desigualdad? Porque este es un conjunto positivo. ¿Ya? Es un conjunto que no tiene valores negativos. Si tuviese algún valor negativo, digamos en el extremo izquierdo, entonces ahí sí tendría que usar otra estrategia. Pero si todos son valores positivos, incluyendo el 0, o sea, me refiero
positivos, la cosa es que no haya negativos, ¿ok? Entonces el ahora al cuadrado no afecta a la desigualdad, ¿ok? Solo simplemente le das al cuadrado cada uno de los términos y la desigualdad se mantiene. Ahora tienes que restar 1. Si restas 1 a cada uno de los miembros, tendrías acá -1, por acá x cuadrado -1, por acá tendrías 0. Luego tienes que aplicar coseno. Aplicas arcoseno, pues arcoseno es creciente, ¿no? ¿Recuerdas? Arcoseno es una función creciente. Ahora sí vamos a usar la propiedad, ¿no? Primero vamos a detallar que arcoseno es creciente, ¿ok? Es creciente. Coseno es creciente. Entonces, ¿qué dice la propiedad de funciones crecientes? Dice que como es creciente, entonces tú aplicas a la desigualdad en cada uno de los términos y la desigualdad no cambia. Eso es lo que indica la propiedad cuando se aplica a desigualdades, ¿no? La propiedad de funciones crecientes aplicadas a desigualdades. Entonces aplico, pues, ¿no? Aplico acá arcoseno de -1, la desigualdad no va a cambiar, ¿está? Aplico también a esta parte, x cuadrado -1 también, ¿está? La desigualdad no cambia, arcoseno de 0. Listo. Ya está, ahora tenemos esto. Ahora, ¿cuánto es arcoseno de -1? Ahí uso la pregunta, ¿no? ¿Seno de qué ángulo me da -1? ¿No? E intento responder. ¿Seno de qué ángulo me da -1? Pues eso sería menos pi medios, ¿no? Seno de -90 grados me da -1. Bueno, continúo por acá. Otra vez la pregunta, ¿no? Quiero hallar coseno de 0, entonces me hago la pregunta. ¿Seno de qué ángulo me da 0? Seno de qué ángulo me da 0, pues 0, ¿no? Ya ser claro, siempre recordando que el dominio, perdón, el rango de arcoseno, voy a colocar aquí arcoseno, ¿ok? Es el intervalo menos pi medios a pi medios. ¿Ya? Ese es el intervalo. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es buscar valores que estén aquí. En este caso 0 sí está, pues, por eso es que sí sería una solución. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Todos los valores de arcoseno tienen que estar aquí. ¿Ok? Eso es lo que es rango de una función. Son todos los valores de la función. Bien, ya hemos construido esta parte. Ahora hay que multiplicar por -10pi. Multiplicamos por -10 sobre pi. Como es un negativo, va a afectar a la desigualdad. Vamos a tener acá menos por menos más. Pi se cancela. 10 entre 2, 5. Si la cambia. Tendríamos esto. Listo, desigualdad cambia. -10pi por 0 es 0. Luego hay que sumar 14 a cada uno de los miembros. Sumas 14 acá, sería 19. Si sumas 14 acá, ya está construido todo esto. O sea, ya se convierte en f de x. Si sumas 14 a 0, pues es 14. Ya está, fíjate. Este tipo de f de x son las y. El máximo valor de los elementos de rango es 19. Entonces acabamos de hallar el máximo elemento de rango. Ya recuerda, el rango de f es, lo que vamos a hallar es intervalo cerrado 14 y cerrado en 19. Entonces el mayor elemento va a ser 19. ¿Ok? Ya, entonces, ¿a qué temperatura se encuentra la ciudad? Dice que es de +4 grados centígrados. Luego, la ciudad está a 19 más 4 grados centígrados. O sea, 23 grados centígrados. Ya está. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿A ver algún comentario?
Vamos entonces a ver el siguiente problema. A ver, acá una pregunta, creo. ¿Cuál era la diferencia entre el rango y el dominio? Como veo que ambos van en intervalos, rango y dominio. No, eso es bueno, lo que habíamos mencionado en las clases de la semana anterior era que los X son los elementos que pertenecen al dominio. Por ejemplo, acá los X representan a elementos del dominio, de F, claro, de esta función. Mientras que los Y son elementos de rango. En este caso, ¿dónde está el Y? Pues el Y es el F de X, así se denota. ¿Ya? Esa es la notación. ¿Ya? El Y es un elemento de rango. Por eso es que hemos construido el Y prácticamente. No construir el Y es construir el F de X, ¿no? A partir del X, que ya nos han dado, porque acá nos dan el X, este es su dominio, el dominio de la función. ¿De qué función? De esta, pues, ¿no? De la función F. Es el dominio. Bueno, acá voy a colocar el 1, pero lo voy a colocar aquí para que se vea mejor, ¿ya? Ya, este es el dominio de la función. Entonces, a partir de ese dominio, hemos podido construir toda la función F. Se ha construido, ¿no? Mediante las operaciones y propiedades que hemos ido viendo, ¿ok? En el transcurso de las sesiones y hemos llegado hasta el f de x. Acá está. Y el f de x es y, entonces tenemos que cualquier elemento de rango está entre 14 y 19. Y eso define, pues, el rango para esta función. ¿Ok? Entonces, la diferencia es que los x son elementos de entrada de la función. ¿Ok? De manera regular te dan el dominio. ¿Ok? A veces te dan el dominio. Y el rango son elementos de salida, ¿no? Un elemento de salida es cuando tú ya has tomado un x y has evaluado todo esto, ¿no? ¿Ok? Has evaluado todo esto y este es un valor. Entonces, ese es un elemento de rango. Y ese elemento de rango determina, pues, ya un rango, ¿no? En general, que en este caso sería esto. ¿Ok? ¿Está bien, Laura? Bien, vayamos ahora a problema 3. A ver qué tenemos en problema 3. Dice, el ingreso semanal de una ferretería viene dada por la función real. Y acá tienes una función, ese tipo, donde x está entre 1 y 7. Miles de soles, donde x es el tiempo en día de la semana. Si el gasto total de operatividad semanal de la ferretería es, bueno, acá te dieron esta expresión, determina la menor utilidad semanal de dicha ferretería. Ok, entonces hay que hallar la menor utilidad semanal. Ahora, una cosa, recuerden, los conceptos económicos podrían ser usados en problemas mm, que están en el área de trigonometría u otras áreas de la matemática, ¿no? O otras ciencias también. La utilidad es el ingreso menos el costo. En este caso, el costo va a estar relacionado a los gastos, ¿ok? Se vale G. Ahora, el gasto total está definido. Aquí está el gasto total. Ese gasto total, voy a llamarle GT. El gasto total es ¿cuánto? 8.000 tangente de arco cos de 40 sobre 48. Ya, ese es el gasto total que realiza la ferretería, ¿no? Semanalmente. Ya, y está en soles. Ya, ahora hay que hallar este valor. De hecho, es un número porque esto ya es una cantidad. Acá no hay ninguna variable. O sea, no hay ninguna letra X o Y o Z, no hay ninguna variable. Ok, entonces hay que calcular esto. Primero, lo que hacemos es esto, mira. Una propiedad que ahora voy a indicar es que cuando tú veas que esto es positivo, que es justamente lo que estamos viendo, 40 sobre 41 es un número positivo, entonces todo esto es un agudo. ¿Ok? Y eso ocurre con cualquier función inversa. Cuando esto es positivo,
El arco cos es un agudo. ¿Ok? Es una propiedad para toda función inversa. Ya lo voy a llamar alfa. ¿Ya? Y alfa, recuerden, es agudo. Ya, ¿qué ocurre entonces? Tenemos que hemos denotado al agudo arco, o a este arco cos 40 sobre 41 como alfa. Y ahora aplicamos definición. ¿Recuerdan la definición? La definición decía, a ver, si este es x, si este es y, entonces coseno de y es x. ¿Cierto? Esa era la definición, ¿no? Así hemos visto todas las funciones inversas. Entonces hacemos eso aquí otra vez, pero ahora con estas representaciones, ¿no? Del x y el y. Coseno de alfa, entonces, es 40 sobre 41. Pero tú sabes que alfa es agudo, es por propiedad, ¿no? Por la propiedad que te acabo de indicar. Como alfa es agudo, entonces coseno de este agudo es una razón trigonométrica donde existe su triángulo. O sea, tú puedes construir un triángulo de ángulo agudo alfa, donde, bueno, coseno que era cateto adyacente sea 40 unidades y la hipotenusa sea 41. Entonces nos falta calcular el cateto opuesto, pues no hay ningún problema, puedes usar el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Usamos teorema de Pitágoras, ahí tendríamos que usar suma de cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya está. Entonces despejas x. Despejar el x sería esto, ¿no? 41 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Bueno, y ahí pues podrías hacer suma por diferencia, ¿ok? Hacer esas operaciones y calcular el valor de x. ¿Cuánto sale x ahí? 9. Ahí sería, a ver si hacemos los cálculos, sería 9, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos esos cálculos y bueno, te va a salir que x es 9. ¿Ya? Esto, bueno, acá lo voy a detallar, ¿ya? Tienes x cuadrado igual a 41 más 40, ¿ok? Por 41 menos 40. Bueno, esa será la idea. 41 más 40 por 41 menos 40. Ya está, listo. Acá sale 1, acá sale 81, raíz cuadrada de 81, 9. Ya por eso sale 9. Ok, entonces ya tenemos todo el triángulo y ahora lo vamos a escribir este gasto total de otra forma. El gasto total, fíjate, es 8000, tangente. Ah, pero esto es alfa, ¿sí o no? O sea, es tangente de alfa. ¿Y cuánto es tangente de alfa? Ah, pues el triángulo te lo va a decir. Tangente de alfa es 9 sobre 40. Ok, 9 sobre 40. Y bueno, ya solamente simplificamos, ¿no? Hacemos un 0 por acá, 0 acá, saco cuarta, esto 200 por 9, 1800. 1800 soles es el gasto total. Ok, entonces ya tenemos este valor. Este ya está. Nos falta el ingreso. Solo que el ingreso sí está variando. El ingreso semanal va a depender del día de semana que te encuentres. Porque X es justamente tiempo en día de la semana. Ya, entonces partimos en este caso de su dominio porque esta expresión solo depende de una función inversa, no es necesario hacer ninguna otra simplificación. Ahora, hay un detalle aquí, y es que esa raíz que tú ves solo es hasta 3. Pero hay que corregir esto, o sea, hay que borrarlo, solo es hasta aquí, ¿ya? Hasta ahí nada más. ¿Ya? Entonces ahí corrijan, la raíz no es hasta 1, hasta este 1 me refiero, solo es hasta 3. Ya, ahora sí, vamos a tomar el dominio.
Ok, tenemos que x varía de 1 a 7. Ya, hay que construir esto. Entonces hay que restar 1 y dividirlo entre 6. Entonces restamos 1. Si restamos 1 a cada miembro, pues vamos a tener 0. Por acá vamos a tener aquí menos 1 y por acá 6. Luego hay que dividir entre 6. Bueno, acá 0 entre 6 es 0. Acá tendría aquí menos 1. Entre 6, acá sería 1. Luego hay que multiplicar por raíz de 3 más 1. ¿Ok? Por raíz de 3 más 1. Bueno, 0 sigue siendo lo mismo. Por acá tendrías esto. Y bueno, por 1 sería raíz de 3 más 1. Finalmente restamos 1. Restamos 1 a cada miembro. Restamos 1 acá, sería menos 1. Restamos 1 aquí. Ok. Listo, y restamos 1 acá. Y sería raíz de 3. Ya, entonces hemos construido esta expresión que sería todo el arco para arco tangente. Pero es grande, ¿no? Entonces, para no escribir todo esto otra vez, vamos a darle un nombre. A todo esto, que es la entrada de arco tangente, o sea, me refiero a todo esto, lo vamos a llamar gusano. ¿Ya? Gusano, ahí está. Ese es el gusano. ¿Ya? El gusano verde que hemos colocado ahí. Ya, entonces tendríamos ahora esta relación. Tenemos que menos 1, no era igual, o cucarachita también puede servir, ¿ya? Ya, lo que ustedes crean conveniente, ustedes llámenle como mejor les parezca. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahí tenemos a nuestro gusano, ¿ya? Que va de menos 1 a raíz de 3. Y ahora hay que aplicarle arco tangente, ¿sí? Hay que aplicarle arco tangente. Ya, pero ¿qué sabemos sobre arco tangente? ¿Recuerdan? Una de las propiedades de arco tangente es que arco tangente es creciente. ¿Ok? Arco tangente, ¿ok? Es creciente. Entonces, como es creciente, aplicamos propiedades de funciones crecientes. Entonces, como es la propiedad, entonces aplico a esta expresión, arco tangente por aquí. Vamos a aplicarlo. Menos 1. Aplicamos arco tangente también al gusano. Y arco tangente a raíz de 3. Bueno, ahí voy a cambiar el color para que se vea en la oscuridad. Ya está, entonces ya tenemos esta parte. Hay que multiplicar por 8 todavía, ¿no? Ah, pero también tenemos que hallar estos valores. Arco tangente de menos 1. Entonces usamos la pregunta, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo me da menos 1? Ah, pues ese de ahí es menos pi cuarto. Ahora, para hallar este valor, hago otra vez la pregunta. ¿Tangente de qué ángulo es raíz de 3? Ah, pues ese es 60 grados, ¿no? Tangente de 60 grados me da raíz de 3. Entonces, en radianes es pi tercios. Ya está. Ahora, si vamos a multiplicar por 8, multiplicamos por 8. A ver, ¿qué pasa si multiplico por 8? Ya, acá yo no voy a colocar notación de por 8 porque se ha hecho un poco estrecho el margen que tenemos de espacio. Ya, por 8 a todo. Por 8 acá sería menos 2pi. Ok, por 8 acá ya tendría esta parte sano acá, cotangente. Por 8 acá sería 8 pi tercio, ¿no? Ya que nos falta sumar 7 pi tercios. Ahora sumamos 7 pi tercios. Si sumas 7 pi tercios a esto, 7 pi tercios menos 2 pi sería pi tercios. Estamos llegando. Acá hay que sumar 7 pi tercios también. 7 pi tercios acá. ¿Qué pasa si sumas 7 pi tercios a 8 pi tercios? Son homogéneas, ¿no? 8 pi tercios más 7 pi tercios son 15 pi tercios, pero 15 pi tercios son 5 pi. ¿No? Porque tenía 15 entre 3, 15 entre 3, 5, ¿no? Ya, 5 pi. 5 pi es lo que tenemos y ahora todo esto ya está construido. Esta es esto de aquí. Ahora hay que invertirlo porque esto es un denominador. Invertimos entonces, invertimos, todo invertimos. Pero va a cambiar la orientación de la desigualdad. Esto sería 1 sobre 8 arco tangente de gusanito más 7 pi tercios. ¿Ok? Y también cambia la orientación de la desigualdad 1 sobre 5 pi. Ya está. No podemos hacer eso porque este es un conjunto positivo en este caso, ¿no?
Bien, finalmente multiplicamos por 15pi. Por 15pi esto va a ser 45. Cuando multiplicas por 15pi. Por 15pi esto ya es la función f de x. ¿Ok? La segunda se mantiene porque estamos multiplicando 15pi. 15pi es un número positivo, ¿no? Por 15pi esto sería 3, ¿no? 3, ya está. Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hallado, ¿ok? La variación de f de x. ¿Pero qué cosa representa f de x? F de x representa el ingreso semanal, ¿no? El ingreso semanal, ¿ok? Viene dado por la función real f. Entonces, esto es el ingreso semanal en un día o transcurrido X día de la semana, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, si nos piden la utilidad o la menor utilidad, ¿ok? Y ya sabemos que el gasto total ya es un número fijo, esto no va a cambiar. Por nada del mundo cambia esto porque ya sabemos que es 1800, no va a cambiar. ¿Ok? Lo que sí podría cambiar es el ingreso. El ingreso sí puede cambiar, ¿no? Es más, está variando entre 3 y 45, ¿no? Ahora, si me piden hallar la menor utilidad se halla cuando este valor, que es el único que varía, toma su mínimo valor, ¿no? Porque si esto comienza a crecer, pues obviamente toda esta diferencia va a crecer, ¿no? Si este crece, pues esto aumenta. Pero me están pidiendo la utilidad mínima. Si me piden la utilidad mínima, entonces tengo que tomar el valor mínimo del ingreso, ¿ok? Entonces tomamos el mínimo valor, que sería 3. Eso no significa que sea 3 soles. Fíjate que este f de x está en miles de soles. O sea, ese 3 son 3000 soles. ¿Ok? Entonces, el ingreso mínimo es 3000 soles. Ya está. Entonces, acabamos de hallar el ingreso mínimo. No es la respuesta porque, recuerden, lo que nos pidió es la utilidad. ¿Cómo era la utilidad? La utilidad mínima es igual al ingreso mínimo menos el gasto total. Ya, entonces tenemos que hacer todavía eso. Entonces, acá coloco finalmente, voy a colocar así, este color. ¿Ok? La utilidad mínima será igual a, ya bueno, uso esta fórmula. El ingreso mínimo, ¿cuánto es? 3000 soles. ¿Ok? Menos el gasto total, que es 1800 soles. ¿Y cuánto sale eso? Sale 1200 soles. Listo. Ok, entonces ahí tendríamos la respuesta. ¿Qué tal, chicos? Una pregunta. Listo, chicos. Bien, vamos a continuar. Ya, este de aquí parece un poco más sencillo. Dice, un topógrafo usando un teodolito toma las medidas de los lados de un terreno de forma rectangular. ¿No? Entonces, ese terreno rectangular, voy a mostrarlo aquí. Digamos que tiene 20 metros por acá, ya porque este es el lado AB. ¿Ok? Y el lado BC, pues, se expresa de esta forma. Nos piden hallar el área. Entonces solamente hay que multiplicar, ¿no? La longitud de los lados, y eso es todo. Ya, pero BC hay que simplificarlo, pues, ¿no? Obtener el valor que representa, pues, esta expresión trigonométrica. O sea, hay que hacer un tratamiento ahí, ¿no? Ya, a ver.
Tangente de arco sen de 20 sobre 29. Más arco cos de raíz de 2 sobre 2. Ya está. Eso es lo que tenemos que calcular. Ya, este valor, arco cos de raíz de 2 sobre 2, sí es conocido, ¿no? Porque simplemente hacemos la pregunta, ¿no? ¿Coseno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2? Sería, pensando un poquito, sale 45 grados, ¿no? Coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Ya está. Bien. Y este de acá, pues ese sí ya está difícil. Seno de qué ángulo me da 20 sobre 29, así es algo muy raro, ¿no? Ya, lo que puedes hacer es llamarle alfa. Ya, ¿por qué alfa? Porque ese alfa va a ser agudo. ¿Sabes por qué va a ser agudo? Porque este tipo es positivo. ¿Ya? Esa es la regla que habíamos visto hace un momento. Cada vez que veas la entrada de forma positiva, todo el arco, todo el valor del arco va a ser un agudo. ¿Ok? Va a ser un agudo. Es una propiedad. Ok, entonces tenemos esto. Tenemos que el alfa es un arco sen, ¿ok? De 20 sobre 29. Entonces seno de alfa es igual a 20 sobre 29. ¿Ok? Seno de alfa es igual a 20 sobre. ¿Por qué? Porque esa es la definición, pues, ¿no? Así se define mediante la definición de función inversa. Seno de alfa es 20 sobre 29. Ya, tú ya sabes que alfa es agudo. Entonces, existe un triángulo rectángulo, triángulo agudo alfa, donde el cateto opuesto es 20 unidades y la hipotenusa es 29 unidades. Ya nos faltaría hallar el cateto adyacente. Entonces, ahí aplicas teorema de Pitágoras, ¿no? Ya sabes, 20 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 29 al cuadrado. Ya, resolvemos eso, lo cual no es complicado. Nos va a salir que x es 21. ¿Ok? Ya, esta parte lo voy a dejar como ejercicio. Ya está, ya sabemos que este tipo va a ser 21. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, una vez que hemos obtenido ya estos valores, pues ya vamos a hallar BC. Porque BC resulta ser, fíjate, tangente de alfa, porque esto lo hemos llamado alfa, más pi cuartos. ¿Y ahí qué ocurre cuando tienes tangente suma? Pues usas fórmula, ¿no? Tangente suma es suma de tangentes, ¿ok? Sobre 1 menos producto de tangentes. Ya está, y luego vamos a reemplazar. Tangente de alfa, ¿cuánto es? Acá está el triángulo. Tangente de alfa es 20 sobre 21. Tangente de pi cuartos es tangente de 45, eso es 1. 1 menos tangente de alfa, bueno, eso ya sabemos que es 20 sobre 21. Tangente de pi cuartos es 1. Ya está. Bueno, acá operamos 21 por 1 más 20, 41 sobre 21. Acá también opera 21 menos 20, 1 sobre 21. Bueno, acá se va a cancelar estos tipos y te quedó que BC es 41 metros en este caso, ¿no? Porque BC estaba a 2 metros. Ya tenemos entonces el tramo de acá. Esto mide al final 41 metros. Entonces el área sería 820 metros cuadrados, ¿no? Haciendo el producto, 820. Y listo, esa sería la clave C. Bien, vamos con el siguiente problema. A ver.
A ver, problema 5 dice que el 10 de enero del 2022 Luis cumplió 3 años. Es todo esto. ¿Cuántos años cumplirá Luis el 10 de enero del 2028? Ah, bueno, pues hay que hallar B, pues no, si hallamos B, hallamos la edad de Luis el 10 de enero del 2022 y luego hallaremos cuánto va a cumplir el 10 de enero del 2028. Ya, entonces todo depende de cuánto es B. Ya, entonces acá indican que B es todo esto. Voy a copiarlo exactamente igual. Ok, luego vamos a ir hallando los valores. Ok, acá tenemos esto, una rayita por acá. Ya lo tenemos. Ahora vamos a poner acá el cotangente. Ok, de 1 menos arcoseno, ¿no? De menos. Listo, bien. Ahí tenemos arco cos de menos 1. Entonces acá nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Coseno de qué ángulo es menos 1? ¿Coseno de qué ángulo es menos 1? Sería pi, ¿no? Coseno de pi es menos 1. Luego acá, hacemos la pregunta sobre seno. ¿Seno de qué ángulo es 1? ¿Seno de qué ángulo es 1? Pues 90, ¿no? O sea, pi medios. Está, y ahí va saliendo. Acá otra vez la pregunta. ¿Tangente de qué ángulo me da 1? Ah, pues es 45. Ah, pi cuarto. Ya está, y así vamos hallando, ¿no? Acá uno último. ¿Seno de qué ángulo me da menos 1? Ah, pues ahí es menos pi medios. Ya está. Listo. Bueno, ya tenemos todos los valores. Ponemos acá 2pi. Otro lado menos pi medios. Fíjate acá, tienes menos por menos. Sería más pi cuartos más pi medios. ¿Está? Tienes 2pi menos pi medios, sería 3 pi medios. Acá tendrías pi cuartos más pi medios, sería 3 pi cuartos. Esperando un poco más. Acá serás 3 pi. Un medio entre un cuarto sería 2, ¿no? Ok, ya, entonces acá tendrías b2. Listo. Ok, bueno, ya tenemos el valor de B. Esto quiere decir que el 10 de enero, o mejor lo escribimos así, el 10 de enero del 2022, Luis cumple o cumplió 32 años, ¿no? No porque B es 2, pues, ¿no? Aquí B sería 2. Eso es lo que vamos a hallar. Ya, ¿cuántos años cumplirá el 10? Entonces, luego, el 10 de enero del 2028, han pasado 6 años. ¿No? De 2022 a 2028, pasaron 6 años. Entonces tener 6 años más, porque va a cumplir 6 años más. Entonces acá sería, cumplirá 38 años. Y listo. Ahí lo tenemos, ¿no? La clave sería la E. Bien, vamos entonces
Vamos con el problema 6. ¿Qué tenemos acá? Dice que si a, b es el dominio de la función real f definida por toda esta expresión, halle a más b. Ya, entonces solo es hallar el dominio, pues, ¿no? Si hallamos el dominio, estaríamos hallando a y b, y luego hallaríamos a más b. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Nos pide hallar el dominio de f, ¿no? El dominio de f prácticamente, ¿no? ¿Cómo hallamos el dominio de f? Nosotros sabemos que el dominio de f está formado por estos x. Lo que le da la forma al dominio son las restricciones, ¿no? A ver, ¿qué restricciones podrían haber aquí para x? Cuando ves formas polinómicas, o ya sea, polinómicas me refiero a tal vez esto, ¿no? O estos de acá, son formas polinómicas. En cualquier grado, ¿ah? Puede ser grado 1, 2, 3, el grado que tú quieras. Las formas polinómicas no dan restricciones, ¿no? Una forma polinómica existe para cualquier valor de x. ¿Ok? Entonces, cuando veas estas expresiones, inclusive las racionales, pues no habría restricciones. ¿Pero quién restringe entonces? Pues acá hay un arco cosecante, ¿no? Y por acá hay un arco cos. Entonces tú tienes que analizar la entrada, tienes que analizar todo esto. O sea, ¿cuándo existe un arco cos? Un arco cos existe cuando la entrada está en cierto conjunto, y ese conjunto se le llama dominio de arco cosecante, ¿no? La entrada, recuerda en la definición, en la teoría que hemos visto, lo llamaban X. Entonces, eso está en el dominio de arco cosecante. ¿Ok? Ya, entonces tiene que estar en el dominio de arco cosecante. Bueno, y obviamente todo esto también tiene que estar en un dominio, pero en el de arco cos. Dominio de arco cos. Listo. Ok. ¿Cuál es el dominio de arco cosecante? Ya eso lo habíamos visto, ¿no? Si tú quieres saber el dominio de arco cosecante, pues es como hallar el rango de cosecante. El rango de cosecante es el intervalo abierto de menos infinito a menos 1, unido con intervalo de 1 hasta más infinito. ¿Ok? Ese es su dominio. Y también vas a necesitar el dominio de arco cos, o sea, de arco coseno, que sería el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Ya está. ¿Ok? Vamos a comenzar con el dominio de arco cos. O sea, toda esta expresión x medios más 2 debe pertenecer al dominio de arco coseno. ¿Ok? Ya, pero ese dominio es ese intervalo, ¿no? De menos 1 a 1. Eso quiere decir que x medios más 2 tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Entonces ahí comienzas a despejar x. Restas 2, sería menos 3, y x medios, menos 2 sería acá menos 1. Luego multiplicas por 2, acá sería menos 6. Por 2 acá sería x, por 2 acá menos 2. Y ya está, tienes la primera restricción para las x. Ya. Luego vas a la otra restricción, la de arco cosecante. ¿Ok? O sea, ese 4x más 7 pertenece al dominio de arco cosecante. Tiene su dominio de arco cosecante, pues no, aquí está, ¿no? Ahí está, ya lo hemos colocado ahí. No lo voy a escribir, ¿no? Porque puede estar este espacio. Entonces, ese 4x más 7 tiene que estar en este conjunto, ¿ok? Colocarlo aquí de frente, pues. Pero si está en este conjunto, es menor o igual a menos 1. Y si no está en este conjunto, debería estar en el otro. O sea, O debe ser mayor o igual que 1. Ya está. Y de ahí despejamos x, ¿no? A ver, 7 pasa al otro lado a restar, va a quedar menos 8. Luego x, 4 pasa a dividir, sería menos 2. Y 7 pasa a restar a otro lado, sería menos 6. Luego el 4 pasa a dividir, sería menos 3. Ya está. Listo. Tenemos otras restricciones. Son dos. Ya.
Ya, entonces nosotros necesitamos que se cumplan ambas a la vez. A la vez porque esas dos expresiones son parte de f. Entonces los x que yo tome deben hacer que esta expresión exista y también que la otra expresión exista. O sea, que ambas existan. Entonces debe estar en la intersección de ambas. O sea, son x comunes tanto para este intervalo como para este otro. Entonces, para encontrar los x comunes o los que están en la intersección, hacemos gráfica del eje real. ¿Ok? Acá está el eje real. Aquí están todos los x. Ubicamos al intervalo cerrado -6 con -2, que sería todo este intervalo. Ya para estos x, los x que están aquí, pues esto de aquí va a existir. Y ubicamos el otro conjunto, que sería para los x menores que -2. Los x menores que -2 son los que están por acá de este lado. Los x mayores a -3 medios. Bueno, -3 medios es -1,5. O sea, debe ser un valor que está a la derecha de -2. Colocarlo aquí, los 3 medios. Y debemos tomar los mayores, o sea, los que están por acá. Ya, la intersección de esos dos conjuntos, o sea, de la zona de celeste y la de verde, que resulta ser esta zona que voy a pintar de amarillo. Esos son los elementos comunes. Son los x que están siendo tanto en este conjunto de -6 a -2 como este otro de ver. Bueno, basta que satisfaga uno de los dos. En este caso va a satisfacer este. Eso quiere decir que el dominio de f, es el intervalo cerrado -6 y cerrado -2. Ahora, ¿qué te dice el problema? El problema te dice que es el intervalo coma b. Eso quiere decir que a es -6 y b es -2. Como te piden la suma, pues simplemente lo vas a sumar y como son negativos, pues te va a dar -8. Listo, ahí está entonces el problema 6. Ya, bien, a ver, vamos a ver. Una pregunta. Ya, ¿qué pasó? Dice, ¿no tendría que ser 4x más 7 mayor que -1? 4x más 7 más mayor que -1. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser mayor que -1? ¿Mm? No, no, claro, ese es intervalo, ¿no? Si está acá, tiene que, tiene que estar dentro. Si está dentro, pues es menor que -1, ¿no? Estás acá, -1 está aquí, ¿no? Esto en la recta son estos puntos, ¿no? Si tengo un elemento acá, debe ser menor o igual que -1, ¿no? ¿Ok? Cualquier número. Ok. Bien.
Vamos ahora sí al problema 7. Dice, un silvicultor se encuentra a 200, bueno, a cierta distancia de la base de un árbol. Ya, no voy a decir todo esto, ¿no? Un silvicultor se encuentra, pero no sé qué cosa es un silvicultor. ¿Alguien sabe qué cosa es un silvicultor? Bueno, afortunadamente tenemos el internet, podemos averiguarlo rápidamente. Silvicultor. ¿Qué es un silvicultor? Dice que es una persona que se encarga del cultivo de bosques o montes. Ah, eso es un silvicultor, una persona, claro, que siembra árboles en los montes, será pues, ¿no? Debe ser eso. Ah, pero no solamente un árbol, un montón de árboles. Por eso el cultivo de bosques, o sea, crear para plantar árboles en cantidad. Ok, ok, ok. Ya, entonces esa persona se encuentra a esta distancia, vamos a llamarle D, ¿ya? Todo esto lo vamos a llamar D. Todo lo que tú ves y lo vamos a llamar D. Esa es la distancia a la que se encuentra de la base del árbol, aquí. Bueno, supuestamente es el árbol, ¿no? El árbol que ha plantado. Y observa que el ángulo entre el suelo, desde el suelo, y la punta del árbol es 60 grados. Ya, ahí está. ¿Cómo se representa la figura? Estime la altura del árbol. Ya, ¿cuánto es la altura del árbol? Bueno, voy a colocar acá su nombre. Árbol, o lo que es. Y nos piden allá de esto, ¿no? La altura del árbol. ¿Cuánto es esta altura? Ok, entonces, esta altura del árbol sería igual a este tramo d por tangente de 60. ¿Ya por qué es d por tangente de 60? Porque es parte del caso 2 de la resolución del triángulo. ¿Recuerda? Es en la semana 3 cuando se conoce ángulo agudo y el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es adyacente por tangente de 60, o tangente del ángulo. ¿Ok? Ya está. Entonces, bueno, tangente de 60 es raíz de 3. Te quedaría d raíz de 3. Entonces, faltaría ya d nada más. ¿Qué es d entonces? Bien, entonces acá vamos a operar para poder hallar d. ¿Ok? Tenemos entonces. Voy a colocar un pequeño rayita divisoria. Y ahora sí, vamos a simplificar. ¿Ya? Tenemos todo esto aquí. Una expresión ligeramente grande. Espero que no sea tan grande. Creo que sí va a ser grande. Ya, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a intentar simplificar el asunto. Primero vamos a calcular cada uno de estos. ¿Ya? ¿Cuánto es tangente de arco cotangente, por ejemplo, de 0,25? Ya, bueno, primero que 0,25 es un cuarto. ¿Ok? Ahora, todo esto lo podríamos llamar alfa. Este es un alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que alfa es igual a arco cotangente de un cuarto. ¿Ok? Así lo hemos llamado, ¿no? Entonces ahí puedes aplicar definición. La definición te dice que cotangente de alfa es un cuarto. Si cotangente de alfa es un cuarto, entonces tangente de alfa sería 4. ¿Ya? Y esto es justamente tangente de alfa. Tangente de alfa es 4. Ya está. Hallamos esta parte. Ya. El segundo punto. El arco tangente de 3 sobre raíz de 3. Ah, bueno. Resulta que
Podríamos racionalizar aquí, ¿no? O sea, multiplicar por raíz de 3 aquí abajo y por raíz de 3 aquí arriba. ¿Ok? Y bueno, este producto pues es 3, se va a cancelar con todo esto. Y ahora solo tengo que calcular arco tangente de raíz de 3, ¿no? Podríamos usar la pregunta, ¿no? Tangente, ¿de qué ángulo me da raíz de 3? Sería 60, ¿no? O sea, pi tercios. Ya está, ya tenemos este otro grifo. Ya, finalmente el arco cotangente, el arco cotangente de raíz de 3. Ya, bueno, acá simplemente la pregunta, ¿no? ¿Cotangente de qué ángulo me da raíz de 3? Sería 30 grados, ¿no? O sea, pi sextos. Ya está, ya tenemos todos los valores de estos tipos, ¿ok? Entonces, esta expresión que hemos llamado de va a ser igual a 200, 6 sobre 5 pi, tangente, arco tangente 0,5, o sea, 4, más 2, arco tangente 2 por pi tercios, más arco tangente de raíz de 3, o sea, pi sextos, menos 4. Listo, entonces ahí hemos reemplazado cada uno de estos valores, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a simplificar, esto se va a ir con esto. Acá vamos a tener 5 pi sextos. Cuando sumas estas dos cantidades, la suma nos da 5 pi sextos. Multiplicamos, como ven, son recíprocos, así que su producto es 1. Entonces, d te quedó 200. Ese valor lo vamos a reemplazar ahora aquí. Ya tendríamos la altura del árbol, ¿no? La altura del árbol es 200 raíz de 3 pies. Listo. Ahora lo tiene. Resulta contemporáneo, interesante. Ok, bien, vayamos al último problema, a ver si podemos hallarlo. Ok, bien, aquí está ya el último problema. Menciona que desde la azotea de un edificio en dirección al mar, un observador ve un bote navegando directamente hacia el edificio. Ok, entonces la idea es la siguiente.
Bueno, voy a plantear aquí la idea, plasmarla. Aquí está nuestro edificio. Esto es el nivel del mar. Por aquí pues hay un bote y en la azotea pues está el observador observando a este bote, ¿no? Y la altura a la que se encuentra el observador es a 100 pies sobre el nivel del mar. Bueno, esto de acá debe ser el nivel del mar. Ya está. ¿Ok? Mm, ya, entonces, ahí se genera un ángulo de depresión cuando observa el bote, porque este sería su visual, ¿no? ¿Ok? Esta es la línea visual, aquí hay un ángulo de presión que no conocemos, es m grados, dice. Luego, como el bote está avanzando en esa dirección, pues va a moverse y bueno, va a establecerse un nuevo ángulo de depresión. Ese ángulo de depresión es 45 grados. Bien. La pregunta es, eh, o lo que nos piden calcular, es la distancia aproximada que recorre el bote. Bueno, y esa distancia es justamente ese tramo, ¿no? La distancia entre todos puntos. Es la distancia que recorre el bote. Eso es lo que pide el problema. ¿Ok? Bien. Bueno, acá lo importante es hallar m. Para hallar m, pues vamos a tener que usar esta expresión. ¿Ok? No es complicado hallar m, en realidad solo hay que notar que este tipo es positivo, entonces todo esto de acá es un agudo. ¿Ok? Como es un agudo, vamos a llamarle alfa. Y vamos a llamarle alfa. Entonces tendríamos que alfa es igual a arco cotangente de 2. O sea, cotangente de alfa es 2. Y como es agudo a este tipo, pues puedes construir triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente es 2, opuesto es 1, y la hipotenusa por Pitágoras sería raíz de 5. ¿Ok? Entonces, este m se convierte en una expresión donde tendríamos que calcular básicamente cosecante de 3 alfa. ¿Ok? Y para calcular eso, pues lo que vamos a hacer es usar la expresión 1 sobre seno. Y luego seno triple. ¿Ok? Cosecante de 3 alfa. ¿Ok? Recuerda, este es un alfa. Seno 3 alfa es 3 seno menos 4 seno. ¿Ok? Como ya conocemos al triángulo rectángulo, triángulo agudo alfa, que les había presentado, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Si alfa es arco cotangente de 2, ¿no? Entonces significa que cotangente de alfa es 2, ¿no? Entonces tienes tu triángulo rectángulo, ¿ok? Con estas dimensiones. ¿Ya? Entonces de ahí podemos hallar seno de alfa. ¿Ok? Y reemplazando obtenemos que m es 25. ¿Ok? Aquí aparece el diagrama, esto es 25. Por aquí tendrías que este ángulo también sería 25. Creo que ahí va a aparecer en la gráfica. ¿Ok? Y eso también sería 45, porque son paralelas cortadas por secantes, ¿no? Entonces, este tramo de acá, ese triángulo rectángulo, ese cateto medía 100 porque es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces 45 era el 5. Los catetos son iguales. Este es el tramo que necesito calcular, que lo han llamado D. Entonces calculamos cotangente de 25, ¿ok? Cotangente de 25 que sería cateto adyacente, sería D más 100, ¿ok? D más 100 sobre 100, lo que es cateto opuesto. ¿Ok? Y de ahí uso el dato, este dato de aquí, lo reemplazamos y hallamos D. ¿Ok? Despejan D y hallan. Bien, chicos, no vamos a quedar ahí. Ya hemos llegado al final de esta sesión. Ya los invito a que sigan practicando y resolviendo los problemas, muchachos. ¿Ok? Bien, vamos a dar las claves.
Ahí está. Esas son las claves entonces de esta semana. Bien, conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.